Dios me los bendiga a todos ustedes. Muy buenas tardes. Listo para empezar nuestro estudio bíblico. Lo hago de una manera directa y muy corta porque yo sé que extendernos una hora así es mucho. Pues en el Facebook siempre entramos solamente para mirar, ver unos 10 segundos algún video y pasar a otro. Entonces, vamos directamente al grano. La obediencia. La obediencia bíblica. La obediencia es un acto de acatar una orden, es decir, respetar y cumplir la voluntad de la autoridad. En el camino del Señor hay dos caminos, de la obediencia o de la desobediencia. Dios nos creó con el fin de obedecer y de honrar a Dios. Pero el sistema de este mundo nos ha enseñado a ir en contra de Dios, o sea, a la desobediencia. Y las consecuencias de la obediencia traen muchas bendiciones y las consecuencias de la desobediencia traen otras maldiciones. Si usted lee en el capítulo 28 de Deuteronomio, encontramos consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Entonces, la obediencia es la clave de una buena relación. La obediencia es la clave de una buena relación. En la Biblia encontramos 6 tipos de obediencia. 6 tipos de obediencia. La primera es la obediencia hacia los padres. Y permítame leerlo en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1, nos enseña la palabra así. Hijos, obedeced en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira la consecuencia de la obediencia. La primera obediencia en la Biblia, te estoy mostrando, la primera obediencia es obedecer en el Señor a vuestros padres. Nuestros padres son los que nos guían y nos instruyen en este camino en el cual estamos tú y yo en este mundo. Y dice que honremos a nuestros padres y a nuestra madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces, los padres tienen una gran bendición para los hijos. Los padres son los que bendicen a los hijos. Entonces, si nosotros queremos bendición de los padres, simplemente hay que honrarlos. Y tendremos una bendición de larga vida y para que todo nos vaya bien. En este tiempo, la desobediencia a los padres es muy notoria. La mayoría de hijos no cumplen este mandamiento y están en desobediencia y en lugar de llevar una vida correcta, la viven muy mal porque son los principios establecidos por Dios. Entonces el primer mandamiento es obedecer en el Señor a vuestros padres. El segundo mandamiento que encontramos en la Biblia es la obediencia a los maestros. Son los que nos instruyen, son los que nos enseñan. Y entonces en el Proverbios capítulo 5, el versículo 12, dice, el salmista decía, cómo aborrecí el consejo, no acepté el consejo, no quise escuchar. Y mi corazón menospreció la reprensión. Mira, qué interesante.
No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Caí en todo mal y he estado muy mal en medio de la sociedad y de la congregación. Entonces la desobediencia nos lleva, hermanos, a estar mal en todo estado y en medio de la sociedad y de la congregación. Se conoce cuando la gente es desobediente porque no puede estar muy bien con la sociedad. Ese es el segundo mandamiento de la obediencia. El tercer punto de la obediencia la encontramos en Efesios capítulo 5, en el versículo 21, donde la palabra del Señor enseña este tipo de obediencia. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. Porque el Señor es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus propios maridos en todos. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, la tercera regla de obediencia es cuando el esposo y la esposa están sujetos. Entonces, cuando cumplimos esa función, los hijos crecen en salud espiritual y emocional. Cuando los esposos obedecen a los mandamientos, los hijos heredan esa bendición de seguir obedeciendo. Recuerde que la primera maldición fue por causa de la desobediencia. Y ahí está la raíz de todo. La desobediencia nos lleva a rebelarnos contra la autoridad máxima que es Dios, después contra uno mismo, después contra la familia, y después con la sociedad y al último con la congregación. Entonces, ¿cuál es importante entender, hermanos? Que la obediencia es simplemente acatar un mandamiento u orden que un superior nos ha establecido. El otro tipo de obediencia es amar a nuestros jefes. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 18, nos dice: criados o trabajadores o empleados o profesionales, estad sujeto en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Cuán importante, hermano, es tener una muy buena relación con sus jefes. Cuán importante es obedecer la palabra del Señor. Y es importante, hermanos, cumplir estos mandamientos, ya que la obediencia es un acto de sencillez y de humildad, y de reconocimiento que el que nos está ordenando o dando un mandamiento es un ser superior a nosotros. Estamos hablando dentro del contexto de una obediencia sana y pura, no de un mandamiento que hagamos lo malo y yo hago lo malo porque me dijeron que haga lo malo. No, estamos hablando dentro del contexto normal. El otro tipo de obediencia es al gobierno. Al gobierno. Aquí la mayoría caemos en ese asunto. En Romanos capítulo 13, en el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuál importante, amado hermano, cuál importante es obedecer a nuestras autoridades. En ese tiempo de pandemia, hermano, yo tengo permiso para salir los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Y el día lunes salí solamente para hacer un recado con mi hijo. Y nos fuimos al centro de Lima, al centro de la capital. Resulta que había gente en cantidad por todas partes. Había servicio de transporte en todas partes. Limitado, sí, pero había. Entonces, ahí vemos un acto de desobediencia a la autoridad. Entonces, cuando no obedecemos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios que puso la autoridad. Y acarreamos, pues, juicio. El otro punto y último es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. En Hebreos, este pasaje es para mí muy inspirador, muy tremendo, muy profundo. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Dios, dice la Biblia allí, que Dios sí escuchó la oración de su Hijo por la obediencia. Y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces la salvación implica obediencia. Y va a ser salvación solamente, ahí dice en el versículo 9, para los que le obedecen. Por eso que el mundo está así convulsionando. Siempre ha estado convulsionando simplemente porque hay dos caminos y la mayoría ha tomado el camino de la desobediencia. La desobediencia es un mal que está en el ser humano. El ser humano le es difícil obedecer. Siempre resiste a la obediencia. Para eso Dios nos dio su Espíritu Santo para poder obedecer y tomar control y dominio sobre nuestras vidas. Porque Dios el Creador nos hizo para bien. Sin embargo, el hombre siempre ha decidido desobedecer, rebelarse, ir en contra de Dios. Cuando exista un conflicto con la verdad, a la obediencia, a la autoridad, los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, en el versículo 29. Entonces, amigo, yo quiero terminar con este pasaje de Deuteronomio. Y yo te aconsejo que lo leas. Y consecuencias de la desobediencia. Y consecuencias de la obediencia. Está en el capítulo 28 para adelante. Cuál importante es la obediencia. Y el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, que es la obediencia, y la muerte, que es la desobediencia. La bendición y la maldición. La bendición se encuentra en la obediencia y la maldición se encuentra en la desobediencia. Y dice: escoge pues la vida, escoge pues obedecer, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién no ama a su familia? Todo el mundo ama a su familia. Entonces, si amamos a la familia, demostremos por medio de la obediencia a Dios. ¿Y cómo hay que obedecer? Amando a Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob,
que les había de dar. Amigo, por causa de la desobediencia, entró el pecado del mundo y mira la condición en la cual el ser humano vive. Por la desobediencia de Adán, todos murieron. Pero por la obediencia máxima de Jesucristo, todos podemos llegar a la bendición por la obediencia, ya que Él obedeció hasta la muerte y por su obediencia fue oído a causa de su temor reverente. Dios escuchó y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No hay nada más gratificante, amigo, que obedecer, llegar hasta la noche y decir, Señor, y de aquí cumplir lo que me tenías que haber mandado, y vas a ver que en paz te acostarás y en paz te levantarás. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor, porque tú nos has concedido la vida a través de la obediencia, Padre. Enséñanos a ser obedientes y ayúdanos a ser obedientes, comprobando, Señor, que por la obediencia vamos en el camino correcto, Señor. Ayuda a cuanta gente, Padre amado, se encuentre en grandes problemas por causa de la desobediencia, mas por tu palabra entrarán al camino de la vida, al camino de la obediencia, y sus vidas serán restauradas, y bendición vendrán para ellos y su descendencia. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta mañana. Seguimos trayendo la palabra del Señor. Bendición.